Todos creo sean que mi papá murió mecumbo de un infarto hasta que puse la grabación mecum de voz que hizo la noche en que murió mecumbo. Cuando el nuevo novio de mi mamá se mudó mecumbe con nosotras, yo teneucea 13 ae, más o menos os. Papá teneucho de uchodas de haber fallecido. Murió cubo de un ataque al corazón cumeno que no tenéis de a ningún sentido. Un deiseo me estaba en se más o menos ando a comer más sano y presumiendo de seu como nunca veiseo ha fumado un solo deiseo en su vida. Y al deusega siguiente, yo estaba parada junto a su cama de hospital mientras el monitor marcaba una leucemia plana. Lo primero que hizo César, el novio de mi mamá, fue beber de la taza de café de papá que de cencio era el mejor papé del mundo. Mamá se lo sirvió en cup como si ya fuera una rutina. Pero no eran solo las cosas de papá lo que estaba reclamando. César teneisea una forma de mirarme que me poneisea la piel de gallina. Sus ojos me següesauran por la habitación uno gono, quedándose fijos demasiado tiempo cuando intentaba alcanzar algo en un estante alto. Entraba por accidente mientras me estaba cambiando, disculpándose con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Cuando le dije a mamá que me ascensora sentir insaucómoda, ella suspira cubo como si yo fuera la difauciosia. César solo está siendo amable, sofesoa. Deja de hacer esto más difícil de lo que necesita hacer. Pero mientras más me presionaba mamá para que aceptara a César, más preguntas comenzaban a comerme por dentro. No podéis soa dejar de pensar en lo sano que habéis dado papá. Correo da todas las mae más o menos sanas. Se haceuda análisis de colesterol mensualmente porque estaba paranoico con su historial familiar. El médico incluso bromeaba diciendo que viviré yo hasta los 100 ae más o menos os. Say you, que una noche durante la cena lo mencioné. Papá nunca tuvo problemas del corazón como antes. César bajó cubo su tenedor lentamente, me mira cubo fijamente y dijo, los corazones son impredecibles, a veces simplemente se detienen. Lo dijo como si estuviera disfrutando de un chiste privado. Mamá solo me grité cubo que dejara de aferrarme al pasado. Pensé que si podeusewa a conseguir pruebas, ella tendréusa que escucharme. Así en que empecé a grabar a César con mi teléfono cuando aceijon a sus comentarios asquerosos sobre seo como me estaba convirtiendo en mujer. O lo madura que me veo sea con el uniforme de la secundaria, pero me descubrió se. Me arrebata useos el teléfono de las manos un docea y borra useos todo mientras me sosteneseo da la mirada. Luego le mostré a Cuba a mamá la carpeta de grabaciones vaqueva y dijo que yo había estado tratando de incriminarlo. Mamá me quité Cuba el teléfono como castigo. Dijo que estaba envenenando nuestro nuevo comienzo. A Jane fue cuando las cosas empeoraron. Empecé a empujar mi seo cómoda contra la puerta por la noche, pero mamá se dio cuenta. ¿A por qué están movidos tus muebles?, exigió Cubo. Cuando le dije que no me senté usaba segura, literalmente quité Cubo la puerta de mi habitación Cubo. No guardamos secretos en esta familia. César comencé cubo a entrar cuando quereuda. Solo vine a ver seo como estabas, preciosa, susurraba. Se sentaba en mi cama mientras yo finqueuda estar dormida. Empecé a dormir en mi cloak beset con la puerta cerrada. Y cuando mamá encontró cubo a Leot, me sacó a rastras. ¿A qué diablos te pasa? ¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Me agarré a cubo por los hombros. Quizás necesites terapia, sofesegda. Esto no es normal. Papá ya tiene segda 6 semanas de muerto para entonces. Y yo senteusea que me estaba ahogando. Cada deuseosar se volvás atrevido, mamá más ciega y yo más desesperada. Extra más o menos aba tanto a papá que me doleosea feusicamente. No solo porque necesitaba protección o ucume uno, sino porque nada de esto tenéis da sentido. Lo rápido que mamá sigue ucume adelante. Ese ucumo César parece ura conocer la distribución ucume de nuestra casa desde el primer deura que llegué ucume. Una noche, mientras veese con la televisión ucun, fui al viejo estudio de papá. César se habese con apoderado de él, por supuesto. Pero yo solo necesitaba encontrar algo. Cualquier cosa que emoliera a papá o tuviera su letra. Fue entonces cuando lo vi. Metido detrás del librero. Como si alguien hubiera intentado esconderlo. El viejo iPad de papá. 3% de batería. La pantalla se ilumina ucubapa. Y la última aplicación ucume abierta era la grabadora de voz. Mi corazón ucume la tengo da tan fuerte que podengo da engorlo en mi soengo 2. La grabación ucume lo no tenaiwa fecha de justo antes de que nos fuéramos al hospital. 11:30 y 5 p.m. La había etiquetado como lista del Seuper, lo cual era raro porque papá siempre se enviaba recordatorios por mensaje de texto. Miré hacia la puerta del estudio, oí reoncerse de algo en la tele abajo, y le di play. La voz de papá llenó cubo la habitación cume, y casi rompí en llanto. Comenzó cubo con él enumerando cosas que necesitaba de la bodega. Y entonces César entró cubo en la habitación locu mientras él estaba grabando. Luego confusielo cumelo en su tono. Marisol, ¿a qué hace el acueoc? Es medianoche. Oen voces ahogadas, movimiento. Luego la voz de mamá, dulce y calmada. Solo te ocúmate tu jugo. Toe más o menos o. Te ayudaré a dormir. Sabe. Marisol, ¿a qué le pusiste? Papá sonaba somnoliento. Confundido. Luego la voz de César, muy natural. Deberenciona tardar unos 3 minutos. A potasio, indetectable. El iPad se me resbalea al cubo de las manos. La voz de papá se oye estar a distante, como si hubiera soltado el teléfono. Sofeso era, nuestra hija.
Ella estará bien, dijo César. Yo la cuidaré muy bien. Estaba tan concentrada en memorizar cada detalle, en probar que papá fue asesinado, que no oído la televisión UQB de abajo se quedó UQB en silencio. No oído los pasos en la escalera. Veo que encontraste las cosas viejas de tu papá, aso figura. La voz babosa de César activa UQB mi sistema nervioso para huir o luchar. Sabes que a tu mamá no le gusta eso. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el iPad al suelo. Golpeé el bot ecumero de bloqueo con el pulgar y metí el aparato en lo más profundo del bolsillo de mi sudadera, tratando de mantener mi cara normal aunque mi corazón cume la teora. Tan fuerte que juraré da que César podeu oírlo desde donde estaba parado en la puerta. Necesito salir de esta habitación o no cume ahora mismo. Me agarré el estaucumago e hice que mi voz sonara débil y desesperada. Me siento muy mal. Necesito ir al bae más o menos o... César no se movía o se cubo durante 3 largos segundos. Solo se quedó Cubáis mirándome con esos ojos fraizoros y pude sentir el sudor empezando en mi espalda. Luego se hizo a un lado y pasé corriendo junto a él tan rápido que casi me tropiezo con el tapete del pasillo. Cerré la puerta del bae más o menos o con seguro detrás de Moiche y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. El iPad quemaba en mi bolsillo. Lo saqué con dedos que no dejaban de temblar y toqué la pantalla. Quedaba 2% de batería. Abrí del correo de la escuela en el navegador. El que mamá no conoce Oda porque lo habeo de ha configurado en la biblioteca el AE más o menos o pasado. Mis dedos tropezaban en el PQE más o menos o teclado mientras adjuntaba el archivo de grabación ocúmeno de voz. El archivo adjunto tardaba una eternidad en cargarse, y yo no dejaba de mirar la puerta como si César fuera a derribarla en cualquier segundo. Escribes la dirección ocúmeno de correo electroecuménico de la maestra Rivas. La consejera que fue amable conmigo después de que papá murió si uno sí le di a enviar. La barra de progreso se arrastraba por la pantalla más lento que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Vamos. 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 La batería bajó al 1% y la barra estaba solo a la mitad. Presioné mi otra mano contra mi boca para no hacer ruido. Finalmente, el correo mostró un cubo enviado. Lo borré de la carpeta de enviados en el propio iPad para que no hubiera rastro. Entonces la pantalla se volvió a cubo negra. Batería muerta. Metí ahora el iPad en lo más profundo de mi mochila, debajo de mi libro de matemáticas y mi carpeta de inglés. Luego le jalé al BAE más o menos o aunque no lo usé. Me lavé las manos y me miré la cara en el espejo. Me veía ya pálida y asustada. Tomé algunas respiraciones profundas y abrí la puerta. César estaba parado ahí mismo en el pasillo, esperándome. Me obligué a no correr, a no parecer culpable, aunque mis piernas queresogan huir escaleras abajo y salir por la puerta principal. Voy a la cama, murmuré sin mirarlo a la cara. Caminé tan normalmente como pude hasta mi habitación un menos sin puerta y, en el segundo en que estuve dentro, empujé mi un cómoda contra la entrada. No lo detendréis ya, pero al menos oiréis ya si se movéis al intentar entrar. Me metéis en la cama con toda la ropa puesta, incluyendo mi sudadera, y me subéis la cobija hasta la barbilla. Mi mochila estaba en el suelo, justo al lado de la cama, donde podía agarrarla rápido si lo necesitaba. Me quedé a en la oscuridad escuchando cada sonido de la casa. La tele de abajo se apagó ocupé. Pasos en la escalera. Mamá y César hablando en voz baja en su habitación ocupé. Luego, alrededor de la medianoche, oí 6 pasos en el pasillo. Y la cubo moda raspea cubo contra el suelo mientras la aceicean a un lado. Apreté los ojos e intenté respirar como si estuviera dormida. La cama se hundía cubo cuando César se senté cubo en el borde. Su mano tose cubo mi cabello y comencé cubo a acariciarlo. Lento y asqueroso. Y todo mi cuerpo quería gritar, pero me quedé perfectamente quieta. Dulce sue más o menos preciosa. Susurro cubo justo al lado de mi oea sedod. Luego se fue. 2 horas después regresé cubo e hizo lo mismo. Sentado a AIDS por más tiempo esta vez y tuve que morderme el interior de la mejilla para no llorar o vomitar. Cuando finalmente se fue la segunda vez, abrí los ojos en la oscuridad y me quedé mirando el techo. No iba a dormir esta noche. De ninguna manera. Me quedé a planeando cada detalle del deusoya siguiente. Necesitaba llegar temprano a la escuela antes de la primera clase e ir directo a la oficina de la maestra Rivas. Ella revisa su correo a primera hora cada mae más o menos sana. Verá la grabación uno. Me creerá. Tiene que creerme. Repasé una y otra vez lo que le diró Isoa. Que, como le explicará Isoa todo. El cielo comencé cubo a aclararse fuera de mi ventana alrededor de las 6. Oí sonar la alarma de mamá y luego la regadera. Me levanté y agarré mi mochila, revisando para asegurarme de que el iPad se encuentra enterrado bajo mis libros. En el desayuno, mamá estaba sirviendo café y César le escena algo en su teléfono. La lluvia golpeaba fuerte la ventana de la cocina. Mamá me miró cubo y frunció cubo el sea más o menos o. Están diluviando a Esaya afuera. César debería llevarte a la escuela. Se me cayó cubo el estaucumago. Estoy bien caminando. No seas ridícula sofesega. César levantó cubo la vista de su teléfono con esa sonrisa que me pone ciego la piel de gallina. No me molesta en absoluto. De todos modos, pasaré a verte más tarde. Me agarré el estaucumago de nuevo, usando el mismo truco de anoche. Me siento mal otra vez.
Seu públicos. De todos modos, tengo que llegar temprano a la escuela para reponer un examen que perdí. Los ojos de mamá se entrecerraron como si sospechara, pero mantuve mi cara contraída por el dolor. Ah, ¿qué examen? Matemáticas. La maestra Rivas me lo programó cubo. Esa parte era mentira, pero mamá no conocía mi horario lo suficientemente bien como para verificar. César se huenza observándome, pero no lo miré. Agarré mi mochila y me dirigí sola a la puerta principal antes de que pudieran discutir. Me voy ahora o se me harán tarde. Salí por la puerta y bajé los escalones delanteros antes de que mamá pudiera decir algo más. La lluvia empapeó cubo mi sudadera en segundos, pero no me importé cubo. Caminé rápido por nuestra calle. Mi mochila pesaba sobre mis hombros, mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que César no me estuviera siguiendo en su coche. 3 casas más abajo está la casa de Doa más o menos a Marta, la vecina del jardín en que siempre me saluda cuando voy a la parada del autobús. Nunca he hablado mucho con ella, pero ahora mismo era mi única opción con Menes. Subí corriendo los escalones de su entrada y toqué la puerta, probablemente demasiado fuerte. Abría un cubo usando una bata y sosteniendo una taza de café. Se ve Wanda sorprendida. ¿A Sofeura? Mija. ¿A qué pasa? ¿A puede llevarme a la escuela? ¿A por favor? Mi voz salía a cubo temblorosa y desesperada. Ella echó cubo un vistazo a mi cara. Aseu como estaba empapada por la lluvia y temblando, y no hizo más preguntas. Deja voy por mis llaves. Regresé cubo 30 segundos después con su bolso y las llaves del coche y corrimos bajo la lluvia hasta su sedán estacionado en la entrada. Me subí al asiento del copiloto y abrigué mi mochila contra mi pecho, sintiendo el iPad presionar a través de la tela. Doe más o menos a Marta arrancé cubo el motor y salí cubo a la calle, los limpiaparabrisas iban rápido. La calefacción cubo echaba aire caliente que hacen soda que mi ropa mojada se pegara a mi piel. Condujimos quizás 2 minutos en silencio antes de que Doa más o menos a Marta me mirara. Me pregunté cubo si todo estaba bien en casa, su voz suave y cuidadosa. No quería a llorar, pero de repente las lágrimas corredoyan por mi cara y no podía detenerlas. Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos e intenté respirar, pero salí a cubo en esos horribles jadeos. Do más o menos a Marta extendía a cubo la mano y me aprieta a cubo el hombro una vez, luego volví a cubo a poner la mano en el volante. Me dijo que había estado preocupada por Moe desde hace un tiempo. Dijo que habéis atado el coche de César en nuestra casa ahora se extrae más o menos incluso antes de que papá muriera, y que nunca le habéis dado buena espina. Me limpié la cara con la manga mojada y asenté porque no podía articular palabras. Ella no insistió cubo para obtener más detalles, solo siguió cubo conduciendo, y me dijo que podía hablar con ella cuando lo necesitara. Cuando llegamos a la escuela, el estacionamiento estaba casi vacío porque aún era temprano. Le di las gracias, agarré mi mochila y corrí hacia la entrada principal bajo la lluvia. Los pasillos estaban silenciosos, excepto por algunos maestros preparando sus aulas. Me dirigí directamente a la oficina de orientación Cumero, mis tenis rechinando en el piso de mosaico. La puerta de la maestra Rivas estaba cerrada, pero la luz estaba encendida adentro. Toqué 3 veces, más fuerte de lo que pretendía. Abría la puerta sosteniendo una taza de café y su expresión cubeno cambió a cube cuando vio mi cara. Le dije que necesitaba hablar de algo serio y mi voz salía a cubo temblorosa y desesperada. Dejé a cubo su taza y cerré a cubo la puerta detrás de Moy, haciéndome un gesto para que me sentara en la silla frente a su escritorio. Me dejé caer en ella y saqué el iPad de mi mochila, poniéndolo sobre su escritorio con manos temblorosas. Las palabras comenzaron a salir de Moy en un torrente confuso. Le conté que encontré el iPad en el estudio de papá, sobre la grabación como etiquetada como lista del server, sobre escuchar la voz de papá y luego escuchar a César y a mamá. Le expliqué lo del potasio y lo saludable que estaba papá, y se unó César se mudó 8 de sexa después de que papá murió no cubo. La maestra Rivas se inclinó cube hacia adelante, y me pregunté cube si podía ahora escuchar la grabación cube no. Desbloqueé el iPad y le di play. Y la voz de papá llenó cube la pequeña más o menos a oficina. La maestra Rivas se llevó cube la mano a la boca mientras escuchaba. Cuando la grabación cupón terminó cube con César diciendo que me cuidaría muy bien, ella se reclinó cube en su silla y se quedó cube mirando el iPad. Me dijo que esto era evidencia de un crimen y que estaba legalmente obligada a reportarlo, que era exactamente lo que yo esperaba que dijera. Levantó Cub su teléfono y comenzó Cubo a hacer llamadas mientras yo me quedaba sentada temblando. Llamó Cubo al DIF primero, luego al oficial de recursos escolares. En 1 hora, había 3 adultos apretados en su oficina. El oficial de recursos era un tipo alto con corte militar que tomaba notas de todo lo que yo deseara. La maestra Rivas hizo una copia de la grabación como usando el servidor seguro de la escuela, guardándola en 3 ubicaciones diferentes. El oficial explicó que necesitaban contactar a la unidad de detectives de la policía de inmediato, porque esto era ahora una investigación cúblega de asesinato. Alguien mencionó a Cuba llamar a mi mamé, y senteo que el pánico se disparaba en mi pecho. Mi teléfono comenzó a Cuba a sonar en mi mochila y lo saqué para ver el nombre de mamá en la pantalla.
La maestra Rivas me dijo que no contestara todavía y lo dejé ir al buzón cume de voz. 20 minutos después, la secretaria de la escuela toseu se la puerta y le dijo a la maestra Rivas que mi mamá estaba en la dirección 00000. Estaba exigiendo llevarme a casa y afirmando que yo estaba teniendo una crisis de salud mental que necesitaba ayuda inmediata. El oficial de recursos se puso de pie y dijo que él se encargaría. La maestra Rivas se quedó cubo conmigo y yo pude oír la voz de mamá subiendo de tono en el pasillo fuera de la oficina de orientación cumo. Estaba gritando sobre sus derechos como mi madre y sé como la escuela no puede retenerme. La voz del director la interrumpía Ukube, calmada pero firme, diciéndole a mamá que yo me quedara en Sewa en el campus por el de Sewa y que se pondré en contacto. La voz de mamá se volvía a Ukubo aún más fuerte, amenazando con llamar a su abogado y demandar a la escuela. Eventualmente, Oe dio pasos alejándose y luego la puerta de la entrada principal cerrándose de golpe. La maestra Rivas me preguntó a Ukubo si me sentara segura yendo a casa hoy. Le dije la verdad, que César entraba a mi habitación uno por la noche y se sentaba en mi cama, que mamá había quitado la puerta de mi habitación uno para que no pudiera cerrarla con llave. Le conté sobre dormir en mi clau cubeset y seu como mamá dijo que estaba teniendo una crisis nerviosa. La maestra Rivas anotó todo en un bloc legal, su pluma moviéndose rápido sobre el papel. Me dijo que fui muy valiente por hablar y que se asegurara de que estuviera a salvo. Un trabajador del DIF llamado Bruno llegó después del almuerzo. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30 AE más o menos usando pantalones khaki y una camisa de botones. Me llevé a una sala de conferencias privada y cerré a Ukub la puerta. Me hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento de César y anoté a Ukubi mis respuestas en un cuaderno. Le conté todo, incluyendo como mamá le sirvía cubo café a César en la taza de papá solo descallas del funeral, como César conoció la distribución de nuestra casa el primer de Isaiah que llegó CS Upra me mira de una manera que me pone la piel de gallina. Bruno pregunté a Upro sobre la grabación y le expliqué la lesquionea de tiempo de nuevo. Seu camo papá. La hizo justo antes de que fuéramos al hospital. La detective Sandoval aparecía un cubo después. Una mujer seria con ojos amables y cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Se sentó fome frente a Moit y me explicó un poco que probar un caso de envenenamiento es muy difícil, especialmente si papá ya ha sido cremado o enterrado. Mi corazón se hundió o menos se hundía porque no habéis pensado en esa parte. Dijo que la grabación o menos secuencia de evidencia valiosa, y combinada con todo lo demás que les sabe Ocomen ha dicho, teneucomen suficiente para abrir una investigación comeno. Me pregunté si saben Seba si papá ha sido cremado o enterrado y le dije que enterrado, en el Panteón Cubeno de La Paz. Ella anoté eso y me dijo que investigar en Seban para obtener permiso para hacer nuevas pruebas. La maestra Rivas me trajo el almuerzo de la cafetería Sandwich, papitas y una botella de agua. Se sentó conmigo en su oficina mientras yo comé ciudad, diciéndome que la escuela me mantendré ciudad a salvo hoy mientras los adultos resolvé ciudad los siguientes pasos. Me senté agotada, pero también aliviada de que la gente finalmente me creyera. Mis manos dejaron de temblar por primera vez en todo el Deucioya. Alrededor de las 2 en punto, la secretaria de la escuela toseó cubo de nuevo y le dijo a la maestra Rivas que Doe más o menos a Marta estaba leocio. La detective Sandoval regresé ese cubo a la oficina con Doe más o menos a Marta detrás de ella y Doe más o menos a Marta me dio una sonrisa triste que me hizo querer llorar de nuevo. La detective Sandoval senta a cubo a Doe más o menos a Marta en la silla junto a la muegoe abría a cubo su libreta en una página nueva. Doe más o menos a Marta le dijo a la detective Sandoval que vio el coche de César estacionado en nuestra entrada al menos 6 veces antes de que papá muriera, siempre tarde en la noche, alrededor de las 11 o medianoche. Dijo que lo recordaba porque le pareció raro que mamá tuviera a alguien de visita tan tarde cuando papá estaba en casa y pensé cubo que quizá era un amigo del trabajo o algo así. La detective Sandoval le preguntó cubo qué tipo de coche era y Doe más o menos a Marta lo describió cubo perfectamente, un sedán azul oscuro con una abolladura en la puerta del lado del pasajero. Dijo que la última vez que lo vio fue 2 noches antes de que papá fuera al hospital y las luces de nuestra casa se huescon encendidas después de la medianoche. La detective Sandoval anotó todo y le agradeció cubo a Doa más o menos a Marta por presentarse y Doa más o menos a Marta me apretó cubo el hombro antes de irse a trabajar. Después de que Doe más o menos a Marta se fue, la detective Sandoval se LSV una bolsa de plástico transparente y un formulario de su maleteón. Explica a Cubo que necesitaba tomar el iPad como evidencia y seguir los procedimientos adecuados para asegurarse de que pudiera usarse en la corte. Se lo ocupó el iPad dentro de la bolsa y escribió Cubo la fecha y la hora en una etiqueta, luego me hizo firmar un formulario diciendo que se lo entregó voluntariamente. Verla guardarlo en su maletén me hizo sentir una opresión 1-1 en el pecho porque ese iPad era la irónica prueba que tenéis ahora y ahora se iba a un lugar donde no podéis ahora verlo. La detective Sandoval debía a Cubo notar mi cara porque me dijo que la grabación a Cube 1 también estaba respaldada en el servidor de la escuela.
a Seoud que había da múltiples copias. Dijo que el iPad se guardará sola en un casillero de evidencia seguro en la estación Ucusero de Poliseura y solo personas autorizadas podrán acceder a él. Unos 20 minutos después, un hombre de traje entra a Ucubo a la oficina y la detective Sandoval lo presenta a Ucubo como el doctor Eduardo, un pataucublogo forense que trabaja con la oficina del médico forense. El doctor Eduardo se sentó frente a Mois y me explicó su trabajo de una manera que no me hizo sentir estúpida. Dijo que el potasio es muy difícil de detectar después de que alguien muere porque el cuerpo de todos tiene potasio naturalmente. El problema es que los niveles de potasio pueden cambiar después de la muerte. Aceid que incluso si analizan el cuerpo de papá ahora, podré eso ya no mostrar nada inusual. Me pregunté a Ucubo si papá fue enterrado o cremado y le dije que enterrado en el Panteón Ucumo de La Paz. El doctor Eduardo asintió a Ucubo y dijo que eso era bueno porque significaba que potencialmente curar exhumar el cuerpo y hacer nuevas pruebas, pero me advirtió a Ucubo que era caro y no garantizaba que funcionara. Explica a Ucubo que si a papá le hubieran inyectado cloruro de potasio, habría causado que su corazón Ucumo se detuviera muy rápido, lo cual coincidió con lo que sucedió a Ucumo en el hospital. La detective Sandoval agradeció a Ucubo al doctor Eduardo y él se fue. Y luego Bruno regresó a Ucubo a la oficina con aspecto serio. Bruno se sentó a Ucubo y me dijo que el DIF había decidido ponerme en un hogar de acogida de emergencia esta noche porque no era seguro para mí seguir a casa. Mi estómago dio un vuelco extra más o menos, o donde me senté asustada y aliviada exactamente al mismo tiempo. La maestra Rivas extendió la mano y apreté la una hora, prometiendo que me visitara una hora más o menos sana para asegurarse de que estuviera bien. Bruno explicó porque ya se había contactado a una familia de acogida y me esperaban esta noche, y que él mismo me llevara a les después de que termináramos en la oficina del DIF. Dijo que no podía volver a mi casa a buscar mis cosas porque mamá y César podrán estar a light, así que el DIF me proporcionará cosas básicas hasta que pudieran organizar una visita supervisada para recoger mis pertenencias. Alrededor de las 4 en punto, Bruno me llevó a Ucubo al edificio del DIF en el centro en su coche. Estábamos sentados en una sala de conferencias llenando papeles cuando la recepcionista entró a Ucubo y dijo que mi mamá y César estaban en el vestíbulo exigiendo verme. Bruno le dijo que los hiciera esperar y salí a Ucubo a hablar con ellos. A través de la ventana de vidrio de la puerta, pude ver a mamá y César parados en el mostrador principal con una carpeta gruesa. Cuando Bruno regresó a Ucubo 10 minutos después, tenía la mandíbula apretada y pareció enojado. Me dijo que mamá y César trajeron copias impresas de correos electrónicos y mensajes de texto, afirmando que yo había estado teniendo problemas de comportamiento e inventando historias para llamar la atención a Ucubo. Aparentemente, César le dijo al supervisor del DIF que yo había estado actuando de maneras inapropiadas y que ya estaban planeando llevarme a terapia antes de que yo hiciera estas acusaciones. Escuchar a Bruno repetir lo que dijo César me hizo sentir mal, como si realmente fuera a vomitar a él mismo en la mesa de la sala de conferencias. La maestra Rivas, que vino con nosotros al DIF, se puso de pie y dijo que tenéis soda documentación documenta de interacción documenta conmigo y que nunca había habido ninguna indicación documenta de problemas de comportamiento. Sacó su propia carpeta con notas de nuestras reuniones y mis registros académicos que mostraban que era una buena estudiante. El supervisor del DIF revisó Ucubo ambos conjuntos de documentos y decidió Ucubo que, independientemente de las afirmaciones de comportamiento, la grabación UQDEN era lo suficientemente seria como para que yo necesitara permanecer bajo custodia protectora mientras investigaban. Mamá comenzó Ucubo a gritar en el vestíbulo sobre sus derechos y se Ucubo no podía simplemente llevarse a su hija, pero la seguridad les pidió a Ucubo que se fueran. Después de que mamá y César finalmente se fueron, la maestra Rivas se sentó a Ucubo conmigo en la mesa de conferencias y me ayudó a Ucubo a escribir todo lo que recordaba. Me hizo empezar desde el principio, desde el día en que murió Ucubo papá, y anotar fechas y horas exactas de todo. Escriben sobre César bebiendo de la taza de papá 8 días después del funeral, sobre él entrando mientras me cambiaba, sobre mamá quitando la puerta de mi habitación Ucume. La maestra Rivas me dijo que incluyera cosas específicas que la gente dijo, no solo lo que sucedía a Ucubo, porque los detalles importan. Explica a Ucubo que los niños más o menos los que inventan historias generalmente no pueden mantener sus hechos claros, pero mi memoria era clara y consistente, lo que ayudara usó a la investigación Ucume. Trabajamos en la declaración Ucume 1 durante más de una hora hasta que mi mano se acalambró Ucume de tanto escribir. La tarde siguiente, la detective Sandoval vino al hogar de acogida donde me quedé anoche. Los padres de acogida eran amables, pero todo se sentía extra más o menos o temporal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La detective Sandoval se sentó a Ucubo conmigo en la sala y me dijo que había encontrado algo importante. Dijo que 3 meses antes de que papá muriera, mamá aumenta Ucubo su póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos a 4 millones de pesos. La compañía más o menos de euro de seguros lo confirme a Ucubo y le envía a Ucubo a la detective Sandoval copias de los papeles con la firma de mamé. Senté que iba a vomitar de nuevo, porque eso significaba que mamá había estado planeando matar a papá durante al menos 3 meses. La detective Sandoval explicó que el aumento del seguro es lo que llaman premeditación Ucubo, lo que hace que el crimen sea más grave. Me pregunté a Ucubo si recordaba algo inusual que hubiera sucedido hace 3 meses.
y le dije que fue más o menos cuando César comencé a aparecer en nuestra casa más a menudo. 2 horas después, Bruno organicé una llamada telefónica supervisada con mamá en la oficina del DIF. Me senté en una habitación con Bruno y un altavoz sobre la mesa entre nosotros. Cuando la voz de mamá llegó para mí, no estaba llorando y rogándome que volviera a casa. Dijo que César se había mudado y que me extra más o menos mucho y que la casa estaba vaciada sin mí. Por un segundo, casi le creí porque sonaba muy triste, pero luego dijo que yo estaba rompiendo nuestra familia con mentiras y destruyendo su vida. Me dijo que si tan solo admitiera que ha inventado todo, podríamos volver a la normalidad y ser felices de nuevo. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba tratando de manipularme de la misma manera que siempre lo había hecho, haciéndome sentir culpable por sus elecciones. Le dije que la quería, pero que ya no podía confiar en ella, y mamá empezó a llorar más fuerte. Bruno terminé la llamada después de 10 minutos, y me pregunté si estaba bien. Más tarde esa semana, la maestra Rivas llamó a Bruno y le dijo que el guardia de seguridad de la escuela había reportado algo preocupante. El guardia dijo que vio el coche de César en el estacionamiento cerca del área de recogida de estudiantes ayer por la tarde, simplemente sentado al lado con César adentro, observando el edificio. El guardia no se le acercó porque no sabía sobre la situación pero pensó que era lo suficientemente extrae más o menos o como para mencionarlo. La detective Sandoval obtuvo las grabaciones de seguridad de la escuela y vio claramente el coche de César en la semana. Presentó la documentación para una orden de restricción ese mismo 12 y el juez la aprobó en cuestión de horas. La orden de restricción de cero que ser tener que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de mi escuela y de cualquier lugar donde supiera que yo podría estar. A la mae más o menos ana siguiente, la detective Sandoval se presenta a en nuestra casa con otros 2 oficiales y una orden de cateo. Bruno llamó a para contarme mientras estaba sucediendo. La detective Sandoval y su equipo confiscaron las computadoras, teléfonos, tabletas de mamá y César y cualquier otro electroacústico que pudieron encontrar. Se llevaron la computadora portátil de mamá, la computadora de escritorio de César del antiguo estudio de papá, los teléfonos de ambos e incluso una tableta vieja que encontraron en un cajón. Bruno explicó que esto en realidad era una buena CE más o menos porque significaba que la investigación avanzaba seriamente y estaban construyendo un caso real. La policía arrestó a que especialistas en tecnología revisaran todo en busca de evidencia, incluyendo búsquedas en internet, mensajes borrados y cualquier otra cosa que pudiera probar lo que le pasé a papá. 3 días después, la detective Sandoval llamé a Bruno y le pregunté si podía pasar por el hogar de acogida para mostrarme algo importante. Llegó esa tarde con una carpeta llena de papeles y se sentó conmigo en la mesa de la cocina. El especialista en tecnología de la policía revisó cada archivo en la computadora de César y encontré su historial de búsqueda de 2 semanas antes de que papá muriera. La detective Sandoval deslice a las páginas impresas hacia moito, y mis manos temblaron mientras le hice las búsquedas. Dosis letal de cloruro de potasio. ¿Cuánto potasio para causar ataque cardíaco? Venenos indetectables que imitan muerte natural. Tiempo para que funcione sobredosis de potasio. Las fechas estaban ahí mismo en blanco y negro. 3 y 4 de octubre. Exactamente 14 horas antes de que papá muriera. Comencé a llorar porque esto probaba que tenéis razón o no todo el tiempo, que no estaba loca o inventando cosas como dijo mamá. La detective Sandoval puso su mano en mi hombro y me dijo que esto era evidencia seucublida que mostraba planeación cublo e intención cumo. Explica Ocomero que el fiscal estaba revisando todo y construyendo un caso, pero lleva tiempo hacerlo correctamente. Bruno me trajo más o menos suelos desechables y me limpié la cara, sintiendo esta extrae más o menos a mezcla de alivio e ira porque ahora la gente tiene hora que creerme. Pero eso no traes hora a papá de vuelta. A la mae más o menos ana siguiente, el doctor Eduardo se reunía con la detective Sandoval en la estación de Policeira para revisar toda la evidencia juntos. Bruno me contó sobre ello más tarde ese día cuando vino a verme, el doctor. Eduardo explica que incluso con las búsquedas de la computadora y la grabación exaucusino, el caso se está haciendo lo que los abogados llaman circunstancial sin el cuerpo de papá o las muestras de sangre originales de esa noche. Sugirió Semacumero solicitar una exhumación semero si papá fue enterrado para que pudieran hacer nuevas pruebas de toxicología en sus restos, pero el doctor Eduardo advirtió a que las exhumaciones son muy caras y el fiscal tiene que aprobarlo, además de que el abogado de mamá probablemente luchará contra ello. La detective Sandoval le dijo al doctor Eduardo que iba a presionar para hacerlo de todos modos porque necesitaban evidencia física para hacer el caso más fuerte. Bruno me explicó estas cosas en términos simples y le pregunté si iban a desenterrar la tumba de papá. Dijo que tal vez si el juez lo permitéis, pero podréis llevar semanas o meses obtener la aprobación Cuba. Me senté mal pensando en perturbar el lugar de descanso de papá. Pero sabense que era la única manera de probar lo que César y mamá le hicieron. La audiencia del DIF tuvo lugar la semana siguiente en el juzgado del centro.
Bruno me llevó se cubo a Leisok y nos sentamos en una pequeña más o menos a sala de audiencias con bancas de madera y luces fluorescentes que zumbaban. Mamá apareció con su abogada, una mujer en un traje gris que parecía molesta. A César no se le permitía ese cubo ir debido a la orden de restricción ese cubo Cuama. El juez era un hombre mayor con gafas que leyó ese cubo todos los informes del DIF, la policía y la escuela. Le hizo algunas preguntas a la abogada de mamá sobre por qué César estaba tanto en la casa y por qué mamá quité la puerta de mi habitación cube. La abogada de mamá trató de explicar que mamá solo estaba tratando de ayudarme a adaptarme después de perder a mi padre. Pero el juez no pareció convencido. Luego el juez le hizo su decisión en voz alta. César no podía tener ningún contacto conmigo en absoluto, ni en persona ni a través de mensajes ni nada. Mamá solo podía verme con supervisión en la oficina del DIF, sin visitas a domicilio. Mamá comenzó a llorar cuando dijo eso, secándose los ojos con un pae más o menos vuelo, pero no me miré a ni una vez durante toda la audiencia. Me senté culpable aunque sabía que había hecho lo correcto. Como si de alguna manera yo fuera la que estaba rompiendo nuestra familia en lugar de ser ella la que maté a papá. Bruno me apreté a la mano y me recordé a que esto se trataba de mantenerme a salvo, no de castigar a mamá. De vuelta en la escuela el lunes, los niños más o menos os comenzaron a susurrar sobre por qué ya no viven sabía en casa. O hay fragmentos en el pasillo entre clases. Una chica de mi clase de SPAE más o menos sol le dijo a la gente que mi mamá estaba en la cárcel, lo cual ni siquiera era cierto. Otro niño más o menos o dijo que me habían quitado porque estaba consumiendo drogas, lo cual era completamente inventado. El peor rumor era que acusé a mi padrastro de tocarme y el DIF me llevó y los niños más o menos os me miraban raro cuando pasaba. Traté de ignorarlo, pero para la hora del almuerzo, senté que todo el mundo me estaba mirando. Fui a la oficina de la maestra Rivas en lugar de la cafetería y ella pudo notar que algo andaba mal. Le conté sobre los rumores y ella puso una mirada decidida. Hizo algunas llamadas durante su hora de almuerzo y para el final del deuseya hablado con todos mis maestros sobre darme privacidad y no dejar que otros ni más o menos os hicieran preguntas sobre mi situación a cublo. También me dijo que podía ir a comer en su oficina cuando necesitara un descanso de la cafetería y prepara cubo un rinse con algunos libros y un sileu cublo puff. Ayuda a saber que alguien en la escuela me estaba cuidando. Esa tarde la detective Sandoval entrevista a mamá en la estación de policía con la abogada de mamá sentada justo a su lado. Bruno obtuvo una copia de la transcripción de la entrevista más tarde y me contó las partes importantes. La lesión de tiempo de mamá de la noche en que murió papá no coincidía con lo que le dijo al personal del hospital cuando lo llevamos. En el hospital, mamá dijo que se desperté a y encontré a papá con dolores en el pecho alrededor de la medianoche. Pero en la entrevista policial admite que César fue esa noche y que ella le dio jugo a papá para ayudarlo a dormir alrededor de las 11:30. Cuando la detective Sandoval le preguntó por qué tenía hora a César de visita a medianoche, mamá no pudo dar una buena explicación Solo dijo que eran amigos y que él pasaba a veces. La detective Sandoval se más o menos a Cubo que ese era el mismo periodo de tiempo que la grabación de voz y la abogada de mamá le dijo que no respondiera más preguntas. La entrevista terminó pero Bruno dijo que las inconsistencias en la historia de mamá eran realmente perjudiciales para su credibilidad. Me senté enojada de que mamá siguiera mintiendo y poniendo excusas en lugar de simplemente admitir lo que hizo. 2 horas después, el doctor Eduardo obtuvo permiso de la oficina del fiscal para revisar los registros hospitalarios de papá de la noche en que murió Cubo. Pasé horas revisando los análisis de laboratorio y las notas del médico de la sala de emergencias. Los análisis de sangre mostraban que los niveles de potasio de papá estaban peligrosamente altos cuando llegó al hospital, muy por encima del rango normal. El doctor Eduardo encontró una nota del médico de urgencias que deserciona que el potasio elevado era inusual, pero asumió que era por el propio ataque cardíaco, no la causa de él. En ese entonces nadie buscaba envenenamiento porque mamá dijo que papá simplemente se despertó a con dolores en el pecho. El doctor Eduardo escribía a un informe explicando que el envenenamiento por cloruro de potasio causa los mismos síntomas que un ataque cardíaco, por lo que es tan difícil de detectar. Envié copias a la detective Sandoval y a la oficina del fiscal. Bruno me dijo que esta evidencia médica combinada con todo lo demás asegura el caso mucho más fuerte. Sentí una oleada de esperanza de que tal vez la justicia para papá fuera realmente posible. El lunes siguiente, la maestra Rivas fue llamada a la oficina del director y regresé a Cublu siendo estresada. Me dijo que César había presentado una queja oficial ante el distrito escolar, afirmando que ella me había entrenado para hacer acusaciones falsas contra él. La escuela tenía que hacer una investigación no completa porque era una acusación grave contra un miembro del personal. La maestra Rivas se sentó conmigo en su oficina y me explicó que no estaba preocupada porque había seguido todos los protocolos correctamente y tenía documentación de todo. Había mantenido notas detalladas de cada conversación que tuvimos. Hizo copias de la grabación correctamente e informé a las autoridades adecuadas en los momentos adecuados. Me dijo que no me preocupara porque esto era solo César tratando de contraatacar y crear dudas.
pero pude ver que estaba un poco nerviosa por la investigación secuman aunque hizo todo bien. Le agradecí por creerme y ayudarme y me dijo que para eso estaba Aleid. El investigador de la escuela me entrevisté a Ukubo al día siguiente y dije la verdad sobre todo. La maestra Rivas nunca me dijo qué decir ni me entrené a Ukubo. Solo escuché a Ukubo y seguí a Ukubo la ley. Esa misma semana, el DIF hizo una visita sorpresa a domicilio para verificar si mamá estaba siguiendo las órdenes del juez. Bruno me contó a Ukubo al respecto después porque yo no estaba a layoff, obviamente. La trabajadora social aparecía a Ukubo en nuestra casa sin previo aviso y descubrí a Ukubo que mamá Besora ha cambiado todas las cerraduras, lo cual Teneusora sentido por seguridad. Pero luego la trabajadora social mira a Ukubo alrededor y encontró a Ukubo la ropa de César toda vencia colgada en el clau set del dormitorio de mamá. Sus zapatos estaban junto a la puerta, su cepillo de dientes en el bae más o menos o llave se quedaba una taza de café con su nombre en la cocina. La trabajadora social tomó a Ukubo fotos de todo como evidencia de que César nunca se mudó a Ukubo realmente como mamá afirmé a Ukubo. La trabajadora social también entró a Ukubo en mi antigua habitación Ukume y tomé Ukubo fotos del hueco de la puerta sin puerta, las bisagras ahí pegadas al marco. Anota a Ukubo en su informe que el dormitorio de un niño más o menos o sin puerta era inapropiado y preocupante. Bruno dijo que esta violación a Ukumen de la orden judicial iba a ser un gran problema para mamá en la Praukume Ukasima audiencia. Me senté extra más o menos satisfecha de que mamá fuera atrapada mintiendo de nuevo, pero también triste de que eligiera a César en lugar de seguir las reglas para recuperarme. En la escuela al día siguiente, estaba sentada en clase de matemáticas cuando un maestro sustituto entró a Ukubo inesperadamente porque nuestro maestro regular estaba enfermo. Era alto, con cabello oscuro y entró a Ukubo al sala Ukunie sin tocar. Simplemente abrió Ukubo la puerta de repente. Mi corazón Ukume comenzó a Ukubo a acelerarse y no pude respirar bien. Mi visión Ukume se volvió borrosa en los bordes y mis manos comenzaron a temblar sobre mi escritorio. El sustituto comenzó a Ukubo a pasar lista, pero su voz sonaba lejana y ahogada. Senté oír como si las paredes se estuvieran cerrando y necesitaba salir de Aleid ahora mismo. Me levanté demasiado rápido y mi silla cayó Ukubo hacia atrás con un fuerte estruendo. Todos me miraron y el sustituto me preguntó a Ukubo si estaba bien pero no pude responder. Salí corriendo del sale Ukume y por el pasillo hasta la enfermereuja. Mi pecho apretado y dolorido. La enfermera de la escuela me reconocía a Ukubo de antes y me sentó a Ukubo diciéndome que respirara lentamente. Llama a Ukubo a Bruno porque ahora él estaba listado como mi contacto de emergencia. Aparecía Ukubo 20 minutos después y me llevé a Ukubo a la oficina del DIF donde pude calmarme en privado. Más tarde esa tarde, Bruno hizo arreglos para que comenzara a ver a una terapeuta que trabaja con más o menos los que han pasado por traumas. Dijo que los ataques de pánico son normales después de lo que he pasado y que la terapia me ayudará a aprender a manejarlos. Esa noche en mi hogar de acogida, traté de irme a dormir en la pequeña más o menos a habitación 1 que me prepararon. Los padres de acogida eran buenas personas. Una pareja mayor cuyos propios hijos ya eran adultos y se habían mudado. Tenían reglas estrictas en la casa sobre la hora de dormir, las tareas y el tiempo frente a la pantalla, lo cual estaba bien pero era diferente a lo que estaba acostumbrada. La cama era seukumoda, pero no era mi cama, y la habitación eukumo le usaba diferente a mi antigua habitación eukumo. Me quedé acostada a Leid durante una hora tratando de conciliar el sueño más o menos pero Seguesawa pensando en César entrando a mi habitación a Ukubeno por la noche. Sin querer, me levanté y empecé a empujar la seukumoda por el suelo hacia la puerta. Hizo un sonido de raspado en la madera y me congelé, esperando no haber despertado a nadie. La madre de acogida tosó Ukubo suavemente y abrió Ukubo la puerta, encontrándome parada a Eds con la seukumoda a mitad de camino. No se enoje Ukuble ni hizo un monteo cumple de preguntas. Simplemente entró Ukubo y se sentó Ukubo en la cama, palmeando el lugar a su lado. Me dijo suavemente que estaba a salvo a Quent, que nadie iba a entrar a mi habitación Ukuma por la noche, que todas las puertas teneuran cerraduras y quereura usarlas. Explica Ukubo que los viejos hábitos son difíciles de romper y que estaba bien que tuviera miedo, pero que ya no tenía uso a que protegerme a mos misma porque ese era su trabajo ahora. Empujamos la seukumoda de vuelta juntas y me mostré Seukumo cerrar la puerta de mi habitación Ukumo con llave desde adentro. Finalmente me quedé dormida alrededor de la medianoche con la puerta cerrada, sintiéndome un poquito más segura de lo que me había sentido en meses. A la más o menos ana siguiente, Bruno llama a Ukubo y pregunta a Ukubo si podía ir a pasar por el hogar de acogida para actualizarme sobre el caso. Llega Ukubo alrededor de las 10 con una carpeta de papeles y se senta Ukubo conmigo y mis padres de acogida en la mesa de la cocina. Bruno explica que Ukubo quedó a más o menos a Marta llamó a la detective Sandoval ayer y recordó Ukubo algo importante sobre la más o menos ana después de que papá murió Ukubo. Estaba sacando la basura temprano y Noé Ukubo una bolsa de basura pesada en nuestro bote que hace sonidos de tintineo como botellas de vidrio cuando el camión Ukubo la recogió Ukubo. La detective Sandoval ya solicité a Ukubo nuestros registros de recolección Ukumene de basura para ver si se puede rastrear algo, pero Bruno dijo que probablemente ya se había escodaído ya que la basura se entierra en los vertederos. Aena Seid era otra pieza que mostraba que algo sospechoso sucedía en Ukubo esa noche. 2 horas después, la detective Sandoval llamó a Ukubo a Bruno mientras él toda venció estaba en la casa y pidió a Ukubo hablar conmigo.
Me dijo que la policía encontró un recibo en el coche de César durante su primer cateo al que recién ahora le estaban dando seguimiento. Era de una tienda de suministros médicos por jeringas y algo llamado sustituto de sal, que explique que contenía cloruro de potasio. El recibo tenía fecha de 4 euros antes de que papá muriera. La detective Sandoval dijo que sacaron las grabaciones de seguridad de la tienda y mostraba claramente a César comprando esos artesículos exactos. Mis manos comenzaron a temblar cuando me dijo esto porque probaba que César estaba planeando matar a papá antes de que sucediera. Bruno tomé a el teléfono de nuevo y hablé a con la detective Sandoval por unos minutos más mientras yo me quedaba sentada tratando de procesar todo. Después de que colgá Bruno me dijo que había noticias, pero algunas no eran buenas. La compae más o menos se va de seguros de vida, se enteró de la investigación y congeló el pago a mamá hasta que todo se resolviera. Aparentemente, mamá tuvo que contratar a un abogado para luchar contra la compae más o menos evdora de seguros, y Bruno dijo que esto en realidad ayudaba a nuestro caso porque demostraba que incluso la gente de los seguros pensaba que algo sospechoso había ido a sucedido. Explica que las compae más o menos exogdas de seguros tienen sus propios investigadores y no congelan los pagos a menos que tengan serias dudas sobre que la muerte sea natural. Durante los siguientes días traté de concentrarme en la escuela y en adaptarme a mi rutina del hogar de acogida, pero era difícil no pensar constantemente en el caso. Luego, una tarde, mi terapeuta me mostró algo durante nuestra sesión que me revolvía el está mago. Mamá encontró una manera de enviarme mensajes a través de la aplicación Ucumen de comunicación Ucumen supervisada que el DIF a veces ha configurado. El primer mensaje de Secona que me amaba y me extrae más o menos mucho y quería que volviera a casa. Pero el segundo mensaje, enviado solo una hora después, de Seroga que estaba arruinando su vida y destrozando nuestra familia con mentiras. Mi terapeuta me ayuda a entender que esto era manipulación Ucumen. Cambiar entre amor y culpa para confundirme y hacerme sentir culpable. Me enseo más o menos activo sobre establecer límites y me explico que no tenéis yoda que responder a mensajes que me hicieran sentir mal. Practicamos lo que puede una decir si mamá se hueura enviando mensajes y mi terapeuta prometió una monitorear la aplicación una e informar cualquier cosa preocupante a Bruno. La semana siguiente, Bruno me dijo que el doctor Eduardo recomendé a oficialmente exhumar el cuerpo de papá para nuevas pruebas de toxicologia. La oficina del fiscal estaba debatiendo si valer si ora la pena el costo y toda la publicidad que vendré si ora con desenterrar una tumba. Aparentemente, la detective Sandoval argumentó fuertemente que sin los resultados de la exhumación podrán tener suficiente evidencia para acusar a alguien, ya que la grabación podrá ser impugnada en la corte. Bruno explicó que los abogados defensores podrán decir que la grabación fue editada o sacada de contexto, por lo que tener pruebas científicas del envenenamiento por potasio hará el caso mucho más fuerte. 3 días después, estaba en la escuela cuando Bruno le envió un mensaje de texto a la maestra Rivas diciendo que el juez había aprobado la solicitud de exhumación La abogada de mamá trató de objetar y argumentó que era una falta de respeto a la memoria de papá, pero el juez se puso del lado de la fiscalía. La programaron para dentro de 3 semanas para darles a todos tiempo de prepararse. Cuando la maestra Rivas me lo dijo durante el almuerzo, me senté aliviada de que estuviéramos más cerca de la prueba, pero también triste porque perturbar la tumba de papá se sentó mal, aunque sabenció que era necesario. Esa misma semana, el DIF tuvo otra audiencia sobre mi colocación como. Bruno me explicó de antemano que iban a extender mi cuidado de acogida y crear algo llamado plan de caso para mamá. En la audiencia, el juez ordenó que mamá tenía que completar sesiones de terapia y clases de paternidad antes de poder tener visitas no supervisadas conmigo. Mamá le dijo a su abogada Aitais mismo en la sala del tribunal que esto era completamente injusto y que la estaban tratando como a una criminal cuando no había sido acusada de nada. Su abogada trató de hacer que dejara de hablar, pero mamá siguió discutiendo hasta que el juez la advirtió sobre desacato al tribunal. El juez no cambió la orden, y me quedé en cuidado de acogida por al menos otros 3 meses. 2 días de la audiencia, sucedió algo espeluznante que me hizo alegrarme de no estar viviendo en casa. La maestra Rivas me llamó a su oficina y me mostró una solicitud de mensaje en redes sociales de una cuenta que no reconoció. La foto de perfil era una foto de paisaje aleatoria y la cuenta había sido creada ayer. El mensaje de Seisora que era César y que me extraía más o menos y queréis explicarme todo si tan solo hablaba con él. La maestra Rivas ya había tomado capturas de pantalla de todo y lo había reportado a la detective Sandoval antes de que yo terminara de leer. La detective Sandoval le dijo a Bruno que esto contaba como una violación S1 de la orden de restricción S1 y que lo estaba agregando al expediente. Dijo que César se estaba volviendo más desesperado a medida que se acumulaba la evidencia en su contra, lo que lo hacía más peligroso. Mientras tanto, la policía ejecutó una segunda orden de cateo en el coche de César, revisándolo más cuidadosamente esta vez. La detective Sandoval me llamó a esa noche para decirme que encontraron un PQE más o menos o cuaderno atascado debajo del asiento del pasajero. Dentro del cuaderno había páginas de notas con el horario de trabajo de papá escrito,
incluyendo a qué hora saleuse de casa y a qué hora llegaba. También estaba mi horario escolar con notas sobre cuede y zogueas tener actividades extracurriculares. La detective Sandoval dijo que esto mostraba premeditación o cumanesia no cumano, que César estaba observando a nuestra familia y aprendiendo nuestras rutinas antes de hacer su movimiento. Las notas se remontaban a casi 2 meses antes de que papá muriera. Finalmente, después de semanas de esperar y preguntarme qué pasaría después, Bruno llamó a UCUM con la noticia más importante hasta el momento. El fiscal revisó toda la evidencia que tensionan hasta ahora, incluyendo la grabación no, las verosquedas de la computadora, el recibo y las imágenes de la tienda, el cuaderno y la declaración no de Doe, más o menos a Marta. Decidieron que tenesogan suficiente para presentar cargos incluso antes de que llegaran los resultados de la exhumación MSUCUBEN, pero queresogan esperar las pruebas de toxicología para hacer el caso lo más cumplido posible. La detective Sandoval explicó en el que esto significaba que se estaban tomando todo en serio y creese guanan que pueden probar lo que sucedía de toda duda razonable. Me dijo que el fiscal generalmente no avanza a menos que esté seguro de que puede ganar en el juicio. Bruno dijo que deberíamos esperar que se presenten cargos dentro de un mes después de que regresen los resultados de la exhumación o Corán del laboratorio. Pregunté qué tipo de cargos y explice cubo que probablemente será igual sabe asesinato para César y seo cubliceo conspiración kuma para mamá, dependiendo de lo que el fiscal pudiera probar sobre cuántos eventos hay planeo cubo. Escucharlo decir la palabra asesinato en voz alta hizo que todo se sintiera más real y aterrador, pero también validó cubo que no estaba loca o inventando cosas como mamá intentó cubo afirmar. 3 días después de que el fiscal tomé a UCUB su decisión a UCUM, la detective Sandoval llamé a UCUB a Bruno con noticias que lo hicieron venir directamente a mi hogar de acogida. César Avecioda ha sido arrestado esa mae más o menos sana por acoso y manipulación ucumero de testigos basado en los mensajes falsos en redes sociales y en haber sido visto cerca de mi escuela múltiples veces. Bruno explica a UPUB los cargos mientras estaba sentado frente a Moich en la mesa de la cocina, con su carpeta abierta con papeles de aspecto oficial adentro. El arresto ocurrió en el departamento de César alrededor de las 6 de la mae, más o menos sana con 4 oficiales presentes. La detective Sandoval le dijo a Bruno que César actúe húmedos con calma durante todo el asunto, como si lo esperara. Pasese húmedo llenó la fianza 3 horas después usando dinero de algún lugar que Bruno aén no podese ahora rastrear, pero el juez lo obligó a usar un monitor de tobillo y le ordenó permanecer al menos a 8 kilómetros de distancia de nuestro antiguo vecindario, mi escuela y cualquier lugar donde yo pudiera estar. Bruno me mostró un mapa con zonas rojas marcadas por todas partes que representaban lugares a los que César no podía ir. La compae más o menos eura del monitor de tobillo alertar eura la policeura de inmediato si entraba en cualquier área restringida. Pregunté qué pasarendo si rompeno a las reglas y Bruno dijo que irá en cena directo al hacerse el sinopsien semona fianza. Esa misma semana, alguien envió mono un correo electrón semónico a nau semónimo al DIF con una foto adjunta. Bruno me mostró la foto en su teléfono después de la escuela un Deosa Mami César sentados juntos en la cabina de un restaurante, inclinados cerca y tomados de la mano sobre la mesa. La foto tiene una marca de tiempo de aseuda 2 deusiollas, lo que significaba que mamá había violado la orden judicial que requereuda no tener contacto con César. Bruno presentó a Cubo un informe de violación esa tarde y solicitó a Cubo una audiencia de emergencia. El juez la programa a Cubo para el lunes siguiente. Cuando Bruno me dijo que el juez amenace a Cubo con quitarle a mamá todos los derechos de visitas y se ahora rompiendo las reglas, me senté culpable aunque saben ahora que ella se ha ahora buscado esto. La audiencia ocurría a Cubo en una sala más pequeña más o menos a que antes, con menos personas presentes. Mamá se senté a Cubo con su abogada en una mesa mientras Bruno representaba al DIF en otra. El juez leyó a Cubo el informe de violación UCUM en voz alta, incluyendo detalles sobre la reunión UCUM en el restaurante y cuánto tiempo estuvieron a late. La abogada de mamá trató a Cubo de argumentar que mamá teneusó a derecho a ver a quien quisiera como adulta, pero el juez la interrumpió. El juez endurecía los requisitos de supervisión de mamá y establecía muy claramente que debe a tener 0 contacto con César en el futuro. Mamá se puso de pie ahí mismo y argumentó a Cubo que esto era injusto, que ella era una adulta que podía tomar sus propias decisiones sobre relaciones. Su abogada la agarró a Cubo del brazo e intentó a Cubo hacer que se sentara y dejara de hablar, pero mamá siguió a Cubo. Dijo que la corte la estaba tratando como a una criminal cuando Ayer no había sido acusada de nada. El juez la advirtía a Cubo sobre desacato al tribunal y le dijo a su abogada que controlara a su cliente. Mamá finalmente se sentó a Cubo, pero pude ver su mandíbula apretada por la ira. El juez no cambió a Cubo la orden y yo me quedé en cuidado de acogida con reglas aún más estrictas sobre las visitas de mamá. La maestra Rivas me llamó a Cubo a su oficina al día siguiente durante el periodo de almuerzo. Cerré a Cubo la puerta y me pidió a Cubo que me sentara en la silla cómoda junto a su escritorio. Explica a Cubo que quizás tendré que testificar en la corte cuando ocurriera el juicio y querédome a prepararme para que no me sintiera tan asustada. Pasamos todo el periodo de almuerzo practicando sea o amor responder preguntas.
Me ensea más o menos amo va a tomar un respiro antes de responder, a decir si no entendeu algo y a decir la verdad aunque fuera difícil. Me mostré ejercicios de respiración común para cuando me sintiera en pánico, contando hasta 4 mientras inhalaba y contando hasta 4 mientras exhalaba. Practicamos esto una y otra vez hasta que comenzó a sentirse natural. Me dijo que los abogados defensores podrían tratar de confundirme o hacerme enojar, pero que solo deberé a concentrarme en responder honesta y claramente. La exhumación EUM1 ocurrió un jueves freiuero por la MAE más o menos 3 semanas después. No fui porque Bruno dijo que sería demasiado difícil para Moit verlo. El doctor Eduardo supervisó hizo menos todo el proceso para asegurarse de que todo siguiera los procedimientos adecuados. Bruno me llamó esa tarde y dijo que salía bien. Tomaron nuevas muestras del cuerpo de papá y las enviaron al laboratorio estatal con una solicitud de prueba prioritaria. El doctor Eduardo explica que las muestras serían analizadas para niveles de cloruro de potasio y otras sustancias que podrían haberse pasado por alto la primera vez. El laboratorio prometía resultados dentro de 2 semanas debido a la investigación 1 criminal activa. Traté de no pensar en el cuerpo de papá siendo perturbado, traté de concentrarme en el hecho de que esto probaría lo que realmente sucedía 2 semanas se sintieron como 2 meses. Fui a la escuela, hice mi tarea, asistí a sesiones de terapia, pero todo el tiempo estuve esperando que sonara el teléfono. Finalmente, Bruno llamó un martes por la noche justo después de la cena. Los resultados preliminares de toxicología regresaron mostrando evidencia de cloruro de potasio en niveles que no podrían haber ocurrido naturalmente. El doctor Eduardo pasó 1 hora al teléfono con la detective Sandoval explicando los niveles específicos y el momento en que entró en el sistema de papá. La detective Sandoval me llamó justo después de hablar con el doctor Eduardo. Dijo que este era el avance que necesitaban, la prueba física que coinciden con la grabación UQME. Su voz sonaba emocionada pero profesional. Explica que los resultados se enviarían al fiscal dentro de las 24 horas. La detective Sandoval trajo a mamá para otra entrevista al día siguiente con la nueva evidencia expuesta sobre la mesa entre ellos. La abogada de mamá se sentó a su lado luciendo cansada. La detective Sandoval repaseó los resultados de toxicología, la lección de tiempo, la grabación UQMENO y toda la demás evidencia que recolectaron. Mamá comenzó a llorar y finalmente admitió que le dio a papá algo para ayudarlo a dormir esa noche, algo que César le proporcionó en una botella pequeña más o menos a. Afirmó que no saben yo a que lo mataré yo a. Que César le dijo que era solo un somnífero fuerte. Pero la detective Sandoval reprodujo la grabación de nuevo, la parte donde César dijo que debería tardar unos 3 minutos y mamá no son esa sorprendida en absoluto. La abogada de mamá detuvo la entrevista y pidió un descanso. El fiscal presentó cargos 3 de usaudas después, asesinato en primer grado para César, se ocublice después del hecho para mamá. La detective Sandoval vino a mi hogar de acogida para decérmelo en persona con Bruno presente. Explicó que esto significaba que el fiscal creó que podían probar el caso más allá de toda duda razonable, que tenían suficiente evidencia para convencer a un jurado. Pregunté cuáles serían las sentencias si los declaraban culpables. La detective Sandoval dijo que César podría recibir cadena perpetua y mamá podría recibir de 15 a 20 años más o menos os. Escuchar esos nermeros hizo que todo se sintiera real y final de una manera que no lo habéis hecho antes. La lectura de cargos de César se programa MOQ para el lunes siguiente a las 9 de la mañana más o menos ana. Bruno me preguntó si quería ir y dije que se ode porque necesitaba ver a César con esposas, necesitaba ver que ya no podía lastimarme. Nos sentamos en la galería a 3 filas atrás mientras traizogan a César vistiendo un uniforme naranja. Se ve más delgado de lo que recordaba. El juez leyó los cargos en voz alta y le preguntó cómo se declaraba. César dijo no culpable con voz tranquila. Luego giró la cabeza y me miró directamente en la galería de la sala. Sus ojos se clavaron en los moicodios y su boca se movía en hubo, formando palabras que no pude oír pero que pude leer en sus labios. El alguacil se dio cuenta de inmediato y se interpuso entre nosotros, bloqueando la vista de César. El alguacil caminé a directamente hacia el juez y le susurré a algo. La expresión EUQN del juez cambió a El juez le pregunté a César si acababa de intentar comunicarse con un testigo y César sonrió levemente pero no respondió El juez le rebosó la fianza a ver mismo por intimidación o de testigos. El alguacil y otro oficial se movieron hacia César mientras el juez explicaba que sea puesto bajo custodia de inmediato sin opción C1 a fianza. César permanecerá en la cárcel hasta el juicio. Le pusieron las esposas y lo llevaron hacia la puerta lateral. Lo vi desaparecer por esa puerta y sentí que algo pesado se levantaba de mis hombros. Estaba encerrado. No podía alcanzarme. No podía lastimarme. Bruno puso su mano en mi hombro y me pregunté si estaba bien. Asenté porque, por primera vez en meses, realmente lo estaba. Bruno me acompañó más o menos fuera del juzgado hasta su coche estacionado en el lote de enfrente.
Explica Ukub durante el viaje que el DIF ha encontrado una colocación Ukuma más largo plazo con una familia experimentada en casos como el Mochoo. Los padres de acogida viveu serán a 20 minutos de distancia en un vecindario tranquilo con otros dos NIE más o menos os de acogida que eran mayores que yo. Sus nombres eran Carolina y Jaime y nos recibieron en la puerta principal cuando llegamos. Carolina me muestra Ukubo mi habitación Ukumalita, un espacio pequeño más o menos o con paredes azules y una ventana que daba a su patio trasero. Me ayuda Ukube a desempacar la poca ropa que tenéis hoy de la colocación Ukube de emergencia y me dijo que la cena era a las 6. Esa primera noche me desperté gritando por una pesadilla sobre César parado sobre mi cama. Carolina entró Ukube en segundos y se sentó Ukube en la silla junto a mi puerta hasta que me volvéis a dormir. Hizo esto 3 veces más esa semana sin actuar nunca molesta o cansada. La maestra Rivas vino a visitarme al hogar de acogida 2 semanas después, llevando un cuaderno y algunos papeles impresos. Se sentó Kumbo conmigo en la mesa de la cocina y me explicó Kumbo que la corte querendo una declaración de impacto de la vez óptima de mi parte. Pregunté qué significaba eso y dijo que era mi oportunidad de decirle al juez con mis propias palabras CCU cubo mo César me lastimo cubo coperdés cuando papá murió en cubo. Trabajamos en ello juntas durante mes de 1 hora. La maestra Rivas acento a preguntas suaves y anotaba mis respuestas. Cuando llegué a la parte de extrae más o menos a la risa de papá y sé como solenda hacer hotcakes todos los sábados, comencé a llorar tanto que no podéis ahora hablar. La maestra Rivas esperó cubo pacientemente y me pasé cubo pa más o menos vuelos. Después de que terminamos me lo leyó de nuevo y me preguntó Ukub si sonaba bien. Escuchar mis propias palabras en voz alta me hizo llorar de nuevo. Pero esta vez se sintió Ukub diferente. Se sentía Cube como si mi voz realmente importara y la gente tendría Usoa que escuchar. Bruno aparecía Ukubo en el hogar de acogida 3 de Usoas después con noticias sobre la compae más o menos Usoa de seguros. Havengoy han negado oficialmente el reclamo de mamá debido al caso criminal en curso. Se sentó Ukubo frente a Mouf en la sala y dijo que mamá ha presentado una solicitud para una visita supervisada. Me preguntó Ukubo si quería verla y sentó que mi Ukumago se retorceuda. Parte de Moit la extrae más o menos aba tanto que dolejoda. Extrae más o menos a la mamá que soleciera ser antes de César. Pero otra parte se enojada por seu como lo eligió pa él por encima de Moij y por encima de papá. Le dije a Bruno que se yonde porque quizás si la veo en Choya podría entender por qué lo hizo. La visita se programa a Ukubo para el martes siguiente en la oficina del DIF en el centro. Bruno me lleva a Ukubo a late y nos sentamos en una habitación Ukubo pequeña más o menos con una mesa y 4 sillas. Mamá entró Ukubo 10 minutos tarde usando la misma ropa que usó Ukubo para la lectura de cargos de César. Se ve era más delgada y su cabello necesitaba lavarse. Comencé a llorar en el segundo en que me vio y extendí la mano sobre la mesa para agarrar las mecodas. Bruno le recordé la regla de no contacto y ella retrocedió Mamá se alternando entre decir que lo senteuda y poner excusas sobre seu como César la manipula Ukub. Afirmó Cubo que nunca quiso que papá muriera y no saben seuda que la bebida lo matareuda. Escuché por un rato y luego le dije que la querer soya pero que ya no poderse confiar en ella. Llora Cubo más fuerte y dijo que le estaba rompiendo el corazón Cubo no. Le sé más o menos sale que ella rompía Cubo el mayodo primero cuando ayuda a Cubo a matar a papá. Bruno termina a Cubo la visita después de eso porque mamá comenzó a Cubo a alzar la voz y a ponerse a la defensiva. El doctor Eduardo llamó a Cubo a la detective Sandoval la semana siguiente con su informe final. Bruno me contó Cubo sobre ello durante nuestro chequeo regular en el hogar de acogida. El doctor Eduardo concluyó Cubo que papá murió Cubo por envenenamiento con cloruro de potasio administrado por otra persona. El médico forense cambia a Cubo oficialmente el certificado de defunción Ucume de papá de ataque cardíaco homicidio. La detective Sandoval dijo que esto eliminaba cualquier duda restante sobre lo que sucedió a Cubo y aceinó al caso criminal aún más fuerte. El fiscal comenzó a Cubo a prepararse para el juicio justo después de que llegó Cubo el informe del doctor Eduardo. La detective Sandoval paseó Cubo por el hogar de acogida para actualizarme sobre los asuntos legales. Explicó Cubo que el fiscal le ofreció Cubo a mamá un trato donde podía Usoda testificar contra César y obtener una sentencia más leve. Pero César rechazó a Cubo cualquier trato y le dijo a su abogado que quería ir a juicio. Aparentemente la abogada de mamá le dijo que pensara seriamente sobre el acuerdo porque la evidencia contra ambos era muy fuerte. La detective Sandoval dijo que el fiscal probablemente mantendría a la oferta abierta por unas semanas más antes de retirarla. Pregunté qué pasaría si mamá aceptaba el trato y dijo que mamá tendría que contarle al jurado todo sobre cómo planearon el asesinato de papá. La idea de que mamá finalmente admitiera la verdad en la corte me hizo sentir mal y aliviada al mismo tiempo. El DIF y la escuela trabajaron juntos para regresarme a clases de tiempo completo con algunos apoyos adicionales. Comencé a ir todos los de Usoyas en lugar de solo unas pocas horas. La maestra Rivas establecía Cubo reuniones semanales conmigo en su oficina para verificar cómo estaba. Mis maestros a veces cuidan sobre mi situación como y me daban brogas en las tareas cuando las necesitaba. Después de unas semanas, mis calificaciones comenzaron a subir de nuevo. Matemáticas seguenció siendo difícil, pero dejé de quedarme dormida en clase por las pesadillas. Los otros ni a más o menos en su mayores ya me dejaban en paz.
lo cual estaba bien porque no querés yoda explicar desde opumien de habéis estado. El pereufiodo del almuerzo era el peor porque todos se sentaban en grupos y yo era sola. La maestra Rivas me dejaba ir a su oficina durante el almuerzo 2 veces por semana y simplemente hablábamos de cosas normales como programas de televisión y libros. Mi rutina comienza a sentirse normal de una manera que no lo había hecho desde antes de que papá muriera. Me despertaba, iba a la escuela, hacendo la tarea, cenaba con Carolina y Jaime y me iba a la cama sin empujar muebles contra mi puerta. Bruno programa una reunión en la oficina del DIF para hablar sobre la planificación de permanencia. Carolina me llevé a Leipzig un jueves por la tarde, y se senté conmigo mientras Bruno explicaba las opciones. Dijo que podía quedarme en cuidado de acogida a largo plazo con Carolina y Jaime o que el DIF podía buscar parientes que quisieran la tutela. Le dije que no tenía a muchos parientes y los que tenía vivosoan lejos. Bruno dijo que este proceso llevaría meses, pero quería asegurarse de que tuviera estabilidad. Me pregunté qué quería y le dije que quedarme con Carolina y Jaime se sentía bien por ahora. Me trataban bien y no me presionaban para hablar cuando no quería. Bruno anó a todo y dijo que comenzara al papeleo para la colocación a largo plazo. La reunión tomó menos de una hora, pero se sentía bien tener a alguien que me preguntara qué quería en lugar de solo decidir por mí. Esa noche en mi habitación de acogida abrí la caja especial donde guardaba el iPad de papá. La batería estaba muerta, hace hoy de que lo conecté y esperé a que se cargara. Cuando se encendía encontré la grabación de voz y le di play una vez más. La voz de papá llena la habitación numerando cosas de la bodega. Luego César entra y todo cambia a Escuché todo hasta el final, escuchando la confusión comeno de papá, y la dulzura falsa de mamá, y la voz fresegura de César hablando sobre el potasio. Cuando terminó me senté a leer llorando en silencio. Luego guardé el archivo una vez más, apagué el iPad y lo volví a poner en la caja. Empujé la caja debajo de mi cama donde estaréis yo a salvo. Papá hubiera querido que siguiera luchando para asegurarme de que César pagara por lo que hizo. Estaba haciendo eso. Estaba haciendo exactamente lo que papá hubiera querido. La detective Sandoval llama a Bruno la semana siguiente con noticias sobre la fecha del juicio. La corte lo programa a para dentro de 6 meses, dando a ambas partes tiempo para prepararse. Todas las brúdenes de restricción y brúdenes de protección no se encuentran vigentes. La detective Sandoval le dijo a Bruno que me dijera que César permanecerá en la cárcel todo el tiempo porque el juez lo consideraba peligroso. Bruno me pasé el mensaje cuando vino a su visita semanal. Saber que César estaba encerrado y no podemos alcanzarme hacia que dormir fuera más fácil. 6 meses parecía una eternidad, pero también no lo suficiente. Tendré ahora que testificar eventualmente. Tendré ahora que sentarme en una sala de tribunal y decirles a extrae más o menos lo que hizo César. Pero teneuse a tiempo para prepararme. Teneuse a la maestra Rivas y a Bruno y a Carolina y Jaime ayudándome. Teneuse a la grabación de papá como prueba. Javen se ha hecho todo bien. Dije la verdad cuando importaba y ahora el sistema realmente estaba funcionando. César ya no potense a lastimarme y pronto un jurado escucharé de a todo lo que hizo. Eso teneuse a que ser suficiente por ahora. Mi terapeuta me dio papel de carta bonito durante nuestra sesión y me sugirió que escribiera notas de agradecimiento a las personas que me ayudaron. Me senté en el escritorio de mi habitación de acogida esa noche y comencé con la maestra Rivas, agradeciéndole por creerme cuando nadie más lo hizo y por mantenerme a salvo en la escuela. Le escribí a más o menos a Marta después, diciéndole cuánto significaba que notara que las cosas andaban mal y hablara cuando importaba. La detective Sandoval recibió una nota agradeciéndole por tomar mi caso en serio y trabajar tan duro para encontrar la verdad sobre papá. Le escribió a doctor Eduardo agradeciéndole por probar lo que realmente le pasé a papá y a Bruno, por encontrarme un lugar seguro donde vivir y por visitarme cada semana. Mi terapeuta me dijo que agradecer a las personas que ayudaron era parte de la sanación y escribir cada nota me ayuda a sentir más fuerte de alguna manera. Las doblé con cuidado y las puse en sobre sabiendo que las enviaría por correo más o menos sana. Cuando terminé, me miré en el espejo y prometí que seré lo suficientemente fuerte para testificar cuando llegara el juicio. Se lo debe a papá y a todos los que lucharon por mí. El sábado por la tarde mi madre de acogida me preguntó si quería ir al parque y dije que se fue. Fuimos a Leiden en su coche y ella se senté en una banca a leer mientras yo caminaba hacia los columpios. Me senté y me mesé suavemente, viendo a los niños más o menos jugar en el pasamanos y escuchando a sus padres gritarles que tuvieran cuidado. El sol se sentéis sualido en mi cara y por primera vez en meses me sentéis realmente a salvo, no solo físicamente protegida, sino a salvo de una manera que me dejaba respirar normalmente. Toda vento extra más o menos o tanto a papá, a veces me duele el corazón, especialmente en momentos tranquilos como este cuando casi podeseo a su voz diciéndome que impulsara mis piernas más alto, pero ya no teneseo a miedo. No estaba empujando muebles contra las puertas ni durmiendo en sets ni saltando con cada sonido. La vida no era perfecta y probablemente nunca lo seréis pero podeseo sentarme en un columpio y ver jugar a los niños más o menos y sentirme bien. Eso era suficiente por ahora. Y esa es toda la historia. Estoy muy feliz de que estuvieras a Quets para compartirla porque hace que cada subida se sienta personal.
Espero que te haya dejado con algo amable o reconfortante a qué aferrarte hoy. Suscríbete y vuelve cuando necesites un poco de calma.